Hola a todos, en este video les enseñaré cómo crear una aplicación con C# para publicar imágenes y guardar imágenes en MySQL mediante un web service creado con PHP y la librería de NuSwap. Ok, iniciemos. Lo primero que vamos a ver cómo sería el resultado final. En este caso ya agregué un botón para agregar una imagen, ya tengo las imágenes seleccionadas, le doy a abrir. Me va a mostrar una previsualización de la imagen, la ruta y la imagen convertida a un string en base 64. Esta información es la que se va a enviar por medio del web service hacia la base de datos en MySQL y la que se va a guardar en un campo tipo blog y que posteriormente vamos a consultar y mostraremos en una página web. En este caso voy a enviar la imagen al servidor. Aquí me pone imagen guardada. Vamos a ver cómo se vería el resultado en un sitio web. Ok, prácticamente se vería de esta manera. Aquí yo había hecho unas pruebas. Aquí se ve la imagen que acabo de publicar. Un pequeño diagrama en esta presentación para explicar un poco el funcionamiento de una manera rápida. Que crearemos una aplicación en C# donde agregaremos una función para seleccionar la imagen. Después la codificaremos a base 64 y posteriormente la enviaremos al servidor. En el servidor web service lo vamos a hacer con la librería NuSwap mediante PHP, en el que vamos a recibir la cadena string base 64 y la vamos a guardar en la base de datos MySQL en un campo de tipo blob, y posteriormente vamos a hacer una consulta a la base de datos también por medio de PHP y MySQL para poder consultarla, y la vamos a mostrar en una página web o en un sitio web, y vamos a utilizar para hacerlo un poco más fácil con Bootstrap. Ok, vamos a iniciar con el código. Ok, muy bien, primero vamos a hacer el web service en PHP. Yo estoy utilizando Visual Studio Code, ustedes lo pueden descargar, es totalmente gratuito, es de Microsoft y es realmente funcional para hacer este tipo de aplicaciones. Lo primero que tenemos que hacer será pues abrir código para PHP. Vamos a incluir la librería nuswap.php, esa la podemos descargar de la página oficial. Vamos a crear una función que se llame conexión. En este caso vamos a agregar nuestra información de nuestra base de datos, que viene siendo nuestro sitio, el usuario, el password y la base de datos. Esta es una conexión básica hacia MySQL, hacia una base de datos MySQL. Vamos a crear una función que se llama guarda imagen base 64 y le vamos a mandar una variable o un parámetro tipo imagen, tipo string imagen base 64. En este caso ya después vamos a agregar la conexión. Vamos a asignarle una variable que se llama MySQLi para utilizarla posteriormente. Vamos a preparar la sentencia, en este caso van a ser sentencias preparadas de MySQLi. Vamos a hacer la sentencia, en este caso vamos a hacer un insert directamente en la base de datos, en la tabla. Para este ya tenemos una base de datos lista en MySQL con una tabla que tiene dos campos, una que tiene ID, que es autoincrementable, y otra que es un campo tipo blob. Ahorita lo vamos a ver. En este caso le voy a mandar yo insertar imágenes al campo imagen y mediante un parámetro. Esto es para evitar que se haga una inyección. Y vamos a pasarle los parámetros, en este caso va a ser tipo string, y le vamos a mandar lo que estamos recibiendo, que es la imagen en base 64, la cual vamos a estar enviando desde nuestra aplicación en C#. Posteriormente la vamos a ejecutar. Este es para, si no se ejecuta en caso de algún error, pues simplemente respondemos que fue un error. Entonces con esto ejecutamos ya la sentencia. Si fue todo un éxito y funcionó, pues prácticamente vamos a regresar la respuesta de imagen guardada, que es la que se ve en el label de la aplicación. Estamos recibiendo esa cadena o esa palabra de imagen guardada y hacemos un retorno de la respuesta. En este caso sería regresar si fue error o si guardó la imagen. Esto sería todo. Después ya vamos a hacer la declaración de lo que viene siendo el web service, que vendría siendo pues el servidor. Prácticamente creamos una nueva instancia de servidor del subserver y la iniciamos, la configuramos o lo definimos como UTF-8 para evitar que nos marque algún error en la respuesta, porque en ocasiones la respuesta podría estar codificada en otro tipo de caracteres. También vamos a crear lo que viene siendo en este método de configurar, vamos a llamarle a nuestro web service guarda imagen. En este caso va a ser nuestro servicio, se llama guarda imagen. Después vamos a registrar lo que viene siendo ya nuestra función
o nuestro método del web service, que en este caso yo estoy poniendo guardia imagen 64, que este nombre tiene que ser exactamente igual a este, el de arriba, para que cuando se ejecute este servicio vaya y busque la función. Después estoy comentando aquí o agregándole que voy a pasarle una variable de tipo imagen base 64 de tipo string, una variable imagen base 64 de tipo string, y que me va a regresar un string, que en este caso el string que me va a regresar va a ser este. Entonces si yo regresaría un entero o algo, pues aquí le defino bien qué fue lo que regresó. Vamos a declarar el URN, esto vendría siendo el nombre, el URN y la función. Esto vendría siendo el nombre. Si quieren saber más de web service, pueden ver más información de esto en SOAP, en la página oficial de SOAP. Y prácticamente ya inicializamos el servidor. Esto lo que va a hacer es que nos lo va a codificar a toda esta información. La librería NuSwap nos ayuda a esto. Nos ahorra mucho código. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, todo esto lo va a codificar a XML y lo va a presentar como si fuera un web service. Entonces, bueno, este sería el código en PHP. Vamos a ir al código en C#. Muy bien, aquí ya estamos en Visual Studio y ya tenemos abierto el proyecto, ya lo creamos. Lo único que vamos a crear en este form va a ser agregar un picture box, agregar un text field, un text box, perdón, una etiqueta, un botón que diga agregar imagen y un botón que envía al servidor. Y aquí vamos a crear prácticamente un rich text box, una caja de texto eh, con formato, y vamos a agregarle una etiqueta de imagen en base sentimiento. Ok, aquí sería el código. Lo primero que vamos a hacer será declarar una variable de tipo string que se llame base 64 imagen, en la cual vamos a estar guardando nuestra imagen ya codificada a string en base 64. Posteriormente yo creé un método que se llama agregar imagen y inicié una instancia de la clase OpenFileDialog para acceder a todos sus métodos. En este caso, lo primero que hice fue agregar un filtro para que solamente me muestre las imágenes cuando se abra el cuadro para agregar la imagen. Y prácticamente lo que hice fue aquí con un if open diálogo, es que si realmente se seleccionó una imagen. Si se da a cancelar, prácticamente no hace nada en la aplicación. Entonces, si seleccionó hasta alguna imagen, la imagen que se selecciona por medio de open.filename, accedemos a lo que viene siendo, lo convertimos a una imagen en bitmap y lo llamamos imagen agregada. Posteriormente yo la redimensioné para que, en este caso, para que no estuviera tan grande la imagen, y prácticamente la dividí en dos, accediendo a lo que viene siendo el ancho y el alto. Entonces, si la imagen mide 500, pues la convertí a 250. Después lo que hice fue, en el Picture Box 1, en su propiedad de imagen, le agregué la imagen redimensionada, este bitmap redimensionado, y en lo que viene siendo el textbox 1.textbox.text, le agregué el nombre del archivo que seleccionamos. Y posteriormente todo esto que al momento de que lo abrí, creé una variable tipo array o tipo byte para poderla convertir en base 64. En este caso, mediante este método, accedimos al archivo y lo convertimos a una cadena de bytes. ¿Ok? Y finalmente la asignamos a base 64 y la convertimos a base 64 string. Con esto ya tenemos codificada, y desde imagen array ya tenemos nuestra variable en base 64. Y lo que hacemos es que yo simplemente lo muestro en el textbox, rich textbox, lo muestro. Hasta aquí sería lo que se hace prácticamente para poder abrir la imagen. Y el resultado pues sería que seleccionamos la imagen y se muestra. Posteriormente creé una nueva función o método
para enviar la imagen al servidor donde yo le envío, donde yo le paso la imagen en base64 que sería esta. Aquí como vamos a hacerle, aquí lo que hice yo fue ir a ir a al explorador de soluciones, le di botón derecho, le di agregar referencia de servicio. Aquí agregué yo ya lo que viene siendo el web service y posteriormente lo seleccioné. Voy a instanciar un nuevo método, un nuevo objeto para acceder a las funciones que creamos en el web service. En este caso sería, yo le puse servir referencia 1, le puse guarda imagen. En este caso le dije que quiero que se llame cliente, le dije que me instancie un nuevo objeto para servir referencia 1 y accedí a lo que viene en su método de guarda imagen, que en este caso fue la que creamos en PHP. Posteriormente declaré una variable tipo respuesta, le pongo var porque todavía no sé qué tipo es, esto me ayuda a no definir el tipo para que no me marque un error, si no me marcará un error. Le declaré una variable tipo var respuesta y dije que será igual a cliente.guardaimagen base64, que en este caso es el método que yo tengo publicado en mi web service de PHP. Entonces aquí pues simplemente es así, client punto y como ustedes le quieran llamar a su servicio, guarda imagen base64 es este y me va a pedir, en este caso ustedes pueden ver que me está pidiendo el string de la base64. Entonces ya esto yo simplemente lo pongo, la respuesta que me va a dar, que me da el web service, yo lo agrego a la etiqueta .text y la asigno para ver si ya se guardó o me marcó un error. Hasta aquí ya sería lo que viene siendo el acceso al web service. Como pueden ver son 4 líneas. Y lo que sigue es simplemente ir a nuestro diseño, darle en agregar imagen, agregar el método de agregar imagen. Aquí prácticamente abriríamos esto y vamos a cambiar la etiqueta para que esté vacía y no nos confunda y así ya puede hacer que agreguemos varias imágenes y no se quede siempre la palabra de imagen guardada. Y ya para finalizar con este código lo que hacemos es enviar al servidor y prácticamente etiqueta la dejamos también antes de que empiece a enviar la imagen, la dejamos vacía y luego accedemos a la función o método imagen servidor mandándole base64, que esta es la variable que declaré aquí arriba, que en este momento ya tomó valor al string en base64 y aquí ya la podemos enviar. Ahora sí vamos a ejecutarla. Ok, voy a hacer el ejemplo, voy a agregar la imagen, voy a agregar una imagen de, en este caso, este paisaje, tipo Harry Potter. Sí. Entonces ya prácticamente aquí le doy enviar al servidor. Como pueden ver aquí ya me muestra la imagen en base64. Aquí la ruta, yo le doy enviar al servidor. Me hace enviar al servidor, me pone imagen guardada. En este caso, si hay un error, me va a poner el error ahí. Como pueden ver aquí la imagen ya se publicó. Muy bien, entonces finalmente les voy a enseñar cómo podemos nosotros consultar las imágenes desde la base de datos y mostrarlas en un sitio web en el que como el lenguaje que ustedes quieran. Nada más es como ejemplo para que ustedes vean cómo se pueden mostrar. En este caso yo utilicé una manera y hay distintas maneras para mostrarse. Lo que hice yo fue agregar simplemente aquí la referencia hacia Bootstrap para que me ayude un poquito a darle un poco de estilo a las imágenes. Agregué lo que viene siendo la función de mi conexión, en este caso pues mi sitio, el usuario y el password. Creé una función que se llama muestra imágenes, igual agregué yo lo que viene siendo mi conexión. Después preparé la sentencia, en este caso para MySQLi, que en este caso son las prepayment statement o secuencias preparadas. Y seleccioné lo que viene siendo el campo imagen de la base de datos
imágenes o de la tabla imágenes. La ejecuté, en este caso si me muestra un me falla, me muestra un error. Posteriormente lo que hice fue acceder al resultado por medio de results y prácticamente en este caso imagen la asigné a una variable que se llama imagen y lo que hice fue simplemente hacer un eco de un div prácticamente con el título del sitio. Después creé un while para recorrer todos los resultados, declaré una variable base64 y le asigné la parte de imagen, asigné la variable, después decodifiqué imagen, la decodifico y le asigno una variable que se llama binario, después creo una imagen desde un array, perdón, desde un string, que esto viene siendo una función de PHP ya, entonces le dije que se llamaba imagen y le dije crear imagen desde string y le pasé la variable binario. Después con OVStar lo que hice fue habilitar prácticamente la caché. Esta función activará el almacenamiento en buffer para que todo lo que esté en ese momento ejecutado se me lo guarde. Después convertí la imagen en PNG. Posteriormente accedí a lo que se guardó en OVStar y lo asigné a PNG y limpié lo que viene siendo OVStar, que viene siendo en este caso lo que se guarda de la imagen. Después este PNG lo convertí a formato URI, ¿sí? Y se lo pasé en un eco al div, el src a URI. Ustedes lo que pueden hacer también aquí es guardarlo en una carpeta y luego pasárselo, pero bueno, así yo hago la conexión para hacerlo directamente en la base y le asigné aquí algunos estilos con Bootstrap y prácticamente ya hice un eco al div que en este caso sería para cerrar este div y ya posteriormente fuera de la función pues la llamé y llamamos a nuestra función. Así sería prácticamente el código para mostrar las imágenes. Vamos a ver el resultado final y prácticamente sería el resultado final donde prácticamente yo puedo estar publicando imágenes desde una aplicación en C# por medio de un web service con un swap, codificándola y en una base de datos MySQL. Ok, hasta aquí sería el video de hoy. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en la sección de comentarios. Estos videos yo los hago con la finalidad de compartirles mi trabajo, es en lo que trabajo normalmente todos los días. Yo me dedico a desarrollar, entonces yo se los comparto a ustedes de una manera más rápida, más sencilla. Si se suscriben, les agradecería mucho y si me dan un me gusta, estaría súper contento. Ya somos más suscriptores que antes, entonces ahí vamos poco a poco. Saludos y nos vemos.